Bienvenidos amigos a nuestro segmento El Cristo Milagroso. Hoy lunes 27 de febrero del 2023 nos encontramos aquí en los estudios musicales. Mi nombre es David Junior Vadillo y estoy con mi hermosa hija Naomi Talía Vadillo. Así que hoy en este su segmento El Cristo Milagroso vamos a estar hablando nada más y nada menos de la fe del centurión, el milagro que Jesús hizo al centurión. Y para quienes se están conectando por primera vez a este segmento, este es el segmento del Cristo Milagroso, que lo hacemos esporádicamente, ¿verdad? Nos gustaría hacerlo mucho más frecuente, pero tenemos tanto trabajo aquí en los estudios que tenemos el segmento Alábalo que Él vive, el Cristo Milagroso, el blog de Un Rincón de mi Corazón, la música que hacemos, que nos ocupa bastante tiempo, pero hoy estamos haciendo, y creo que es por primera vez en el 2023 que estamos haciendo el segmento El Cristo Milagroso, donde discutimos un milagro que Jesús haya realizado y tratamos de traerlo a nuestro tiempo, ¿verdad? Para demostrarle que el Cristo milagroso que vino hace 2000 años todavía continúa entre nosotros. Y vamos a estar hablando de la fe del centurión. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Y dice así: Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró a Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el centurión envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres a mi casa? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande.
Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. La fe del centurión. La fe del centurión. Primero que nada, ¿verdad? Yo les quiero refrescar, ¿verdad? Algo que siempre decimos aquí en este segmento, el Cristo milagroso. Cuando Jesús hacía milagros, habían dos elementos, dos factores por los cuales Jesús hacía milagros, por los cuales Jesús concedía el milagro. Uno de ellos era porque las personas tenían fe, las personas que pedían el milagro tenían fe en Jesús. Las personas que recibían el milagro tenían fe en Jesús. Y las personas que veían el milagro, pues, aunque no tuvieran fe, creaban fe en Jesús, ¿verdad? Pero específicamente la persona que recibía el milagro tenía fe en Cristo Jesús. Y otro elemento, el segundo elemento bien importante también, cuando Cristo a veces hacía los milagros era porque Él sentía misericordia en esa persona, que aunque no le hubiera pedido el milagro, lo hacía, porque era su misericordia que se desprendía hacia esa persona. Habiendo dicho esto, la fe del centurión, el milagro que estamos discutiendo hoy. Recordarán ustedes cuando estamos en misa y el sacerdote está levantando el cáliz, está bendiciendo el pan y el vino, y en una dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Al hacer eso, estamos reconociendo ciegamente que Cristo Jesús está en la Eucaristía, como hizo el centurión hace 2000 años, cuando envió a su siervo. Y cuando estaban llegando, envió otro siervo y le dijo: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Quizás es lo que necesitamos repetir nosotros en estos tiempos. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando tenemos una situación: Señor, no soy digno de ti, pero solo una palabra tuya bastará para aliviar lo que estoy pasando, para sanarme de lo que estoy enfrentando. Y Jesús le dice, se vuelve y le dice a sus discípulos: no he visto, les aseguro que no he visto fe más grande en Israel que la de este centurión. Y les voy a decir algo: el centurión no era un seguidor no era uno de los seguidores que iba atrás de Jesús, viendo todo lo que él hacía, porque ese tipo de fe es bien fácil. Cuando tú con tus ojos ves que los enfermos sanan, que los paralíticos caminan, que los ciegos ven, que los muertos salen de las tumbas, ahí sí es fácil creer en Jesús. Este centurión había escuchado lo que hacía Jesús. No se nos parece a nosotros en estos tiempos. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente haciendo milagros. Nosotros, a través de la palabra de Cristo, hemos escuchado el mensaje. Nosotros, si
Si hemos creído, también podemos decir: Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Este milagro es muy hermoso, y es hermoso, Naomi, por cómo el centurión, que no es un seguidor de Jesús, y cuando digo que no es un seguidor me refiero a que no es parte de las masas de la multitud que seguía a Jesús donde quiera que Jesús iba a hacer milagros. Por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro de los panes, que le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, imagínense. Me refiero que ese centurión no era parte de esa multitud, pero tenía la fe para decir: una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y son palabras de humildad, ¿verdad? Son palabras que nos ponen a los pies de Cristo. Esas palabras nos ponen a los pies de Cristo, porque nos estamos humillando frente a Cristo. Estamos reconociendo lo poco que somos sin Cristo. Estamos reconociendo el valor que debe tener Cristo en nuestras vidas. El valor que debe tener Dios en nuestras vidas. Porque yo te voy a hacer una pregunta, y es una sola. Si hoy el Señor, si hoy Papá Dios nos llamara a su presencia, si Papá Dios te llamara a su presencia, tú sabrías para dónde irías. Si Papá Dios me llamara a mí a su presencia, yo sabría para dónde iría. Yo sabría cuál sería honestamente el veredicto. Debemos pensar eso, porque a veces vivimos como si la muerte no fuera a llegar. Vivimos como si después de esta vida no hubiera más vida. Vivimos como si después de esto no hubiera nada. Y mal estamos si pensamos de esa manera. Así que el Cristo milagroso, que estuvo hace 2000 años en esta tierra, todavía continúa haciendo milagros. Ese es el Cristo milagroso. Está esperando que tú le digas: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, Señor, de que arregles mi matrimonio. No soy digno, Señor, que levantes a mis hijos de donde han caído. No soy digno, Señor, de que me levantes a mí de donde estoy. Pero solo una palabra tuya bastará para sanar. Quizás eso es lo que el Cristo milagroso hoy está esperando de nosotros. Está esperando de mí, está esperando de ti. Que podamos decirle con humildad, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos empezar a ser honestos, que podamos comenzar a darle a Jesús el lugar que Él se merece en nuestra vida. Porque a veces no, la mayoría de las veces creemos en Dios, sabemos que Dios existe, sabemos que es nuestro creador, sabemos que es lo primero, no le damos el primer lugar, no lo tenemos en el primer lugar. No reconocemos su sacrificio en la cruz. No reconocemos que es nuestro Padre que nos ha creado.
Muchas veces solo acudimos cuando necesitamos, ¿verdad? Como nos pasa en la vida real también. Nos vamos donde fulano hasta que no necesitamos. No visitamos nuestros padres hasta que no necesitamos. No visitamos a nuestro hermano, nuestra hermana, quien sea, ¿verdad? Hasta que no necesitamos. El Cristo milagroso de hace 2000 años, todavía Él está obrando. Y Jesús dijo en su palabra a sus apóstoles: podréis hacer cosas más grandes que las que yo he hecho, si tienen fe. Podréis hacer milagros mucho más grandes de los que yo he hecho, solo si tienen fe. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si tienen fe, ¿verdad? Pero ¿para qué es la fe? La fe no es para guardarla. La fe no es para meterla en un cajón cuando, qué sé yo, cuando salimos de la iglesia, en el caso de nosotros que somos católicos, o en el caso de cualquier hermano protestante cuando sale de su culto. La fe es para ponerla en práctica. La fe es para mover corazones. La fe es para darle de comer al hambriento, al que está necesitado. La fe es para levantar al que está caído. La fe es para dar a conocer la misericordia que Cristo ha tenido con nosotros. Porque si yo voy a la iglesia y me lleno del Señor, y me siento contento, me siento alegre, pero eso que he recibido de Papá Dios no se lo puedo dar a nadie, yo soy egoísta. De nada me sirve llenarme del Señor si no puedo compartirlo con los demás. Si no puedo expandir la misericordia del Señor, si no puedo mostrar la misericordia que el Señor ha tenido conmigo, yo le pido perdón al Señor. Yo ando enojado con mi hermano, enojado con mi vecino. ¿Cómo le voy a estar pidiendo perdón al Señor si yo no soy capaz de perdonar? Si yo no soy digno de misericordia, ¿cómo pido misericordia a Dios? Al Dios resplandeciente. Como dice la canción, Él te oye. Porque tu corazón está duro. Se ha vuelto duro por la arrogancia. Se ha vuelto duro porque no haces lo que tienes que hacer. No amas al hermano, no perdonas al que te ha ofendido. Te pasas la vida tumbándole la paja del ojo a todo el que ves. Te pasas en guerra con todo lo que ves por el camino. Levantes la mirada, Cristo milagroso está esperando que vayas a sus pies y pronuncie las palabras del centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias mis amigos, mis hermanos, gracias a Naomi por acompañarme aquí hoy en el segmento del Cristo milagroso. Y recuerden siempre, primero es la fe y luego el milagro. Será hasta la próxima ocasión en este su segmento, el Cristo milagroso. Dios les bendiga, será hasta la próxima.
Cristo milagroso, Él ha llegado. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si miras bien de cerca, Él sigue obrando. Va tocando cada alma que en Él va confiando. Si buscas bien, tú podrías seguirle el paso. Tal vez en el camino te tumbe del caballo. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas. Y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente.